clase, ya es I36, dijimos unos 5 minutos de tolerancia, ya hemos tenido 6, es más que suficiente, entonces iniciamos con la clase. La semana pasada, chicos, habíamos estado trabajando lo que era el tema de los géneros literarios y les he facilitado videos, una explicación, una diapositiva súper sencillita y un audio en el que yo grababa una explicación, que obviamente no es lo mismo que lo que vamos a hacer hoy día. Sin embargo, ha habido mucha dificultad, ya que varios de ustedes no han podido precisar la definición de qué es un género literario y la forma en que un género literario es identificado. Y esto es de suma importancia para mí porque a partir de lo que vamos a explicar hoy día, ustedes van a tener un trabajo. Y ese trabajo consiste en hacer esa identificación. Entonces, no es posible realizar la identificación si no se tiene claro el cómo hacerlo. Entonces, esa es la especificación que se debería. Entonces, vamos a empezar recordando que los géneros literarios son un conjunto de obras literarias. Acuérdense que hemos hablado conmigo, también con el profesor Juan de Filosofía, cuando se hace una definición, siempre se empieza diciendo qué es. Y varios de ustedes no han podido responder a ese criterio cuando yo les preguntaba qué es, ¿no es cierto? Entonces yo decía, ¿qué es un género literario? Nadie me respondía. ¿Qué había sido un género literario? Es un conjunto de obras literarias. Quiere decir, yo agarro los libros y vamos a ver de acuerdo a qué criterio los voy a agrupar. Estamos entendiendo, me imagino, hasta ahí. Ahora, este conjunto de obras literarias se van a agrupar de acuerdo a un criterio. ¿Cuál es ese criterio de acuerdo al cual los vamos a agrupar? La forma de la escritura. Entonces yo digo, a este lado los que tienen esta forma de escritura, aquí los que están escritos de esta manera y aquí los que están escritos de esta otra. Entonces, en el concepto de género literario, estos dos son fundamentales. Uno, el género literario es un conjunto de libros, de obras literarias. ¿Y cómo voy a identificarlos? A través de su forma de escritura. Sí, yo creo que hasta ahí no hay mayor situación donde perderse, está sumamente claro. Ahora, estas formas de escritura son tres, como ya hemos ido viendo. La primera es la prosa. Ahora, ¿qué características tiene la prosa? Para empezar, en cuanto a estructura, la prosa es un conjunto de oraciones, como vamos a ver aquí en esta silueta, y acá tiene, ¿no?, el título, todo, pero lo que más nos interesa es esta estructura, que es la escritura en prosa. De extremo a extremo, separadas las oraciones. La prosa es la forma coloquial, a diario, la que utilizamos como un lenguaje sencillo, común, que en algún momento podemos pulir, pero por lo general es esa, y que no está sujeta a ningún tipo de medida, ni rima, ni verso, absolutamente nada. Entonces, todos los libros que están escritos en prosa, es decir, que están conformados por oraciones, que van de extremo a extremo, que no están sujetos a ritmo ni a ritmo, pertenecen a la escritura en prosa, y esos van a formar un tipo de género literario. Ahora, la segunda forma de escritura es el verso. Los versos no son oraciones, son frases que se escriben de manera centrada, como vemos en esta silueta, se agrupan de 4, formando una estrofa. La prosa forma párrafos, el verso forma estrofas, entonces son formas diferentes de escritura. Tipos diferentes de escribir. No es lo mismo, ¿cierto? Además, una gran diferencia entre estos dos es que el verso es riguroso en cuanto a las reglas de la medida. ¿Y qué es la medida? Es que tenga rima, que tenga ritmo. No voy a entrar en este momento en detalle porque cada uno de los géneros literarios los vamos a ir estudiando de a poco. La próxima semana vamos a empezar con el primero, que se expresa a través de la prosa, y así. Ahora, el objetivo de la clase es que puedan diferenciar los géneros literarios a partir de la forma de su escritura. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien. La tercera y última forma de escritura vendría siendo lo que es el diálogo, ustedes ya saben. Entonces, el diálogo es esta estructura que vemos acá. Entonces, tenemos un personaje, los dos puntos que nos dan la idea de diálogo, y su parlamento. ¿Qué es lo que va a decir? Tenemos otro personaje y su parlamento, y así sucesivamente. Ahora, hemos estudiado la anterior semana y hemos visto que en la prosa se hace presente la narración. Y la narración exige la presencia de una tercera persona, que es la que va a narrar. O sea que el que narra no es necesariamente el que ha vivido la situación o la acción, sino cuenta algo que ha visto, que ha presenciado o que le han contado, ¿verdad? Por eso es una narración.
En cambio, cuando hablamos del diálogo, y eso hay que precisarlo muy bien porque a veces nos confundimos, el diálogo no tiene presencia de narrador. No hay narrador. Es una acción, es una interacción entre dos personajes que van a conversar, que van a socializar ideas, información, temas, pero no necesitan el preámbulo de una descripción o una narración. Entonces ahí decíamos la anterior semana que entre estos, solamente acá, en la prosa, yo puedo añadir algunas partes de verso, ¿sí? En alguna parte puedo escribir un pequeño verso, pero no quiere decir que todo el texto esté en verso, es una pequeña parte, o sea que la prosa sí admite que se incluya un poco de verso, un poco de diálogo. En cambio, en el verso no se puede incluir prosa, ni tampoco, sí se puede incluir diálogo, en eso sí. Hay versos en los que cuestionan, pero no son diálogos entre dos personas, es un diálogo entre el escritor y el mismo, o el vacío, porque es muy abstracto, ¿no es cierto? Y el diálogo sí no admite ninguno de los otros dos. Ahora, de acuerdo a estas formas de escritura, hemos dicho que los géneros literarios son conjuntos de obras, las agrupamos según su escritura. Entonces, los que están escritos en prosa van a pertenecer al género épico o narrativo. Los que están escritos en verso van a pertenecer al género lírico. Los que están escritos en diálogo van a pertenecer al género dramático. ¿Sí? Entonces está más fácil. Hay 3 géneros literarios. ¿Cómo voy a saber cuándo un libro pertenece a uno de estos 3 géneros literarios? Tengo que fijarme cómo está escrito. Entonces su escritura puede ser en prosa, en verso o en diálogo, reitero. La prosa, épico-narrativo, el verso lírico y el diálogo dramático. Hasta ahí está claro, me imagino. Enseguida vamos a ir a ronda de preguntas. Ahora, en el género épico-narrativo hay presencia de lo que son unos subgéneros que ya los van a conocer mejor. Ejemplos de textos que están escritos en prosa: el cuento, la novela, el mito, la leyenda, la fábula, etc. Hay muchísimos más. Les doy esta pauta para que con esto ustedes puedan hacer su tarea, porque de repente van a decir, profe, ¿y ahora dónde voy a ir a buscar un libro de épico narrativo que esté en prosa? ¿Qué tienes que buscar? Cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, y seguro vas a encontrar otros subgéneros más. A esta clasificación y a este detalle vamos a entrar la próxima semana cuando empecemos a estudiar el género épico narrativo en detalle. Ahora solamente estamos haciendo la introducción para lograr identificar los géneros sin equivocarnos. Si hablamos del género lírico, vamos a ver que ellos también tienen un subgéneros: el poema, la canción, los himnos. Esos son los subgéneros más conocidos. Hay otros más que vamos a estudiar, pero esos son los más conocidos. Y en cuanto al género dramático, por excelencia el teatro, también tenemos el sociodrama, el sketch cómico, y tenemos otras formas básicas que también, obras menores, que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta acá se ha dado un pantallazo de lo que es un género literario, cuál es el criterio de acuerdo a lo que se dividen, y cuáles son sus siluetas para que ustedes visualmente puedan diferenciar. Si se fijan, voy a quitar eso un ratito, solamente viendo las siluetas, a un primer golpe de vista, yo debería poder identificar un texto del otro. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de forma, no estamos hablando de fondo. ¿Sí? Entonces, en función a esto, vamos a trabajar ahora unos ejemplos para ver cómo ustedes han entendido. Yo les voy a plantear un ejemplo, lo vamos a leer y vamos a preguntar a qué género literario ustedes creen que pertenece. Y el que cree que sabe la respuesta, habilita su micrófono y la da. Pero esperamos primero a leer en su totalidad el texto. ¿De acuerdo? El texto es El aire y la rama, de Antonio Gala. Si el aire mueve la rama, ¿quién la podrá detener? Bajo la quieta retama al atardecer, tú dijiste, si me amas, yo te amaré. Ayer. Hoy mueve el aire la rama. ¿Quién la podrá detener? Si el aire la mueve, ¿quién? El texto leído, ¿a qué género literario pertenece? Les escucho. Lírico. Lírico. Está clarísimo. Perfecto. Lírico. Exacto. Muy bien. De acuerdo. Hasta ahí. Pasamos al siguiente ejemplo. Grandes esperanzas, de Charles Dickens. Tenemos un texto ahí. Había mucha escarcha y la humedad era grande.
Antes de salir pude ver la humedad condensada en la parte exterior de mi ventanita, como si allí hubiese estado llorando un duende durante toda la noche usando la ventana a guisa de pañuelo. Ahora veía la niebla posada sobre los matorrales y sobre la hierba, como telarañas mucho más gruesas que las corrientes, colgando de una rama a otra o desde las matas hasta el suelo. La humedad se había posado sobre las puertas y sobre las cercas, y era tan espesa la niebla en los marcales que el poste indicador de nuestra aldea, poste que no servía para nada porque nadie iba por allí, fue invisible para mí hasta que estuve casi debajo. Luego, mientras lo miré gotear, a mi conciencia oprimida, le pareció un fantasma que me iba a entregar a los pontones. ¿Qué género literario es? Épico, narrativo. Bien. En esta parte voy a hacer una pausa para hacer notar lo siguiente. La estructura está fijado porque la mayoría de nosotros somos muy visuales. Entonces ahora hemos podido diferenciar. Si se fijan, aquí la presencia de estos puntitos, no es casualidad, los puntos rojitos, es para marcar la presencia correcta de una estructura de oraciones en un párrafo. Y eso va a tener una funcionalidad más adelante cuando les dé la tarea, porque fíjense, yo no he escogido un fragmento así de cualquier lugar, ni tirado de los pelos que no se entienda. A pesar de que es solamente un párrafo y es una pequeña parte de un texto grande, desde el principio hasta el final se entiende, nos deja con una idea clara. Entonces, ahí quiero hacer énfasis. Cuando uno saca un fragmento de un texto, debe tener ese cuidado de que no sea una parte suelta, que no sea comprendida. Por más pequeña parte que sea de un texto, ustedes saben que hasta el párrafo tiene una oración de introducción, en este caso tiene dos de desarrollo, que claramente las señalamos aquí con los puntos, y una de conclusión. O sea que la estructura de introducción, desarrollo, conclusión, no se repite solo en el total del texto completo, sino también esta estructura se repite en lo que es el párrafo mismo. Entonces, ese cuidado debemos tener cuando a nosotros nos toque hacer la tarea y debamos escoger fragmentos de textos para ponerlos como ejemplos de los diferentes géneros literarios que estamos estudiando. ¿De acuerdo? En cambio, en el caso del género lírico, que es el que hemos visto antes, no se puede sacar. Vamos a pedirles, por favor, que no abran el micrófono para no interrumpir la clase. ¿De acuerdo? En este caso, les decía, no vamos a sacar fragmentos en los que hablemos cuando trabajemos género lírico y las subespecies que hemos mencionado. Vamos a trabajar el texto completo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de buscar poemas o canciones o himnos que sean, que les permitan dar una comprensión en la que no van a poder sacar solo una estrofa. ¿Ya? Entonces vamos a ir pasando. Bueno, ahí teníamos el otro ejemplo. Vamos a ir al tercer ejemplo, ¿ya? Tenemos Edipo Rey, de Sófocles, que este es más obvio, y tenemos ahí los diálogos. Estamos hablando de dos personajes importantes, que son Creonte y Edipo. No voy a leer el texto para tener la oportunidad ustedes de leerlo después, pero en este texto ustedes van a ver que igual, a pesar de que es un fragmento de esta obra literaria, no es una parte que está desencajada de lo que se pueda entender. Es decir, que cualquiera que lea desde el principio hasta acá, aunque no es un texto completo, no es un texto que abarque toda la obra, no puedo decir las partes porque estamos viendo qué texto es, entonces permite una comprensión. ¿Ya? Entonces es un diálogo y vamos a ver, una mirada, y seguro que ustedes sin leer, solo mirando, ya tienen una idea. Y por supuesto, sí, es el género dramático, que es el que nos faltaba, ¿verdad? Entonces esos son los tres ejemplos. Hasta acá yo quisiera saber qué preguntas tienen. Hemos pedido que van a habilitar su micrófono, pero no van a hablar todos al mismo tiempo. Yo voy a ir dándoles la palabra para que podamos hacerlo ordenado, ¿ya? Entonces los que tuvieran preguntas, es el momento de preguntar de lo que hemos hecho. Todavía no me pregunten de la tarea porque eso viene después. De toda esta teoría que hemos recordado, que hemos profundizado, que hemos ordenado ahora, ¿qué dudas tienen? Los escucho, chicos. A ver, ¿quién quiere preguntar? Tal vez podemos... No logro ver si tienen habilitado el micrófono. A ver, ¿hablaremos?
Ninguno, no hay ninguna duda, chicos, todo está tan clarísimo, no puedo creerlo. Bueno, entonces adelantaremos con el trabajo. Estoy pensando mis dudas. Pablo, ¿ya, Pablo? Mi duda es de las diferencias de escritura. Ya. En lo que es... no me acuerdo ahora bien. Hay un grupo que tiene los 3 tipos de escritura cuando se requiere. Entonces... El género épico narrativo. Sí, el épico narrativo, ese. No es que tiene los 3 tipos de escritura, sino que permite en algún momento. Ya ahorita vamos a ver algo de eso. Pero dime, sigue. Mi duda es que se puede confundir eso fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podría reconocerlo realmente al épico narrativo? Lo que tienes que hacer es visualizar la forma de la escritura. Ahora, si tú has visto en las siluetas que les muestro, en la forma de escritura, ¿qué es lo que predomina? La estructura de párrafos. Ahora, por ejemplo, cuando tú introduces en una novela, por decir que es una forma del género épico narrativo, un diálogo, no lo vas a hacer igual que en una obra de teatro, cuya expresión escrita es exclusivamente el diálogo. ¿Cómo vas a introducir el diálogo en una novela? Ya no va a ser con el nombre del personaje y 2 puntitos, sino con guiones o rayas. Y eso lo vamos a ver enseguida y te vas a dar cuenta mejor. Ahora, ¿cómo vamos a introducir un poema? No va a estar directamente el poema ni siquiera en su formato, sino que el narrador en este caso lo va a referir y entonces el muchacho le dijo, y ahí le empezará a narrar el poema. Estará narrado el poema, pero no respetando la estructura propia, ¿no es cierto? Pero se hace presente. Entonces, además que es a momentos del texto, no es en la totalidad del texto. Y eso es lo que no debe confundirlos. Y enseguida vamos a ver, Pablito, unos ejercicios. Tal vez voy a adelantarlos. Tienen ustedes en su cuaderno, a ver, vayan a su cuaderno. En la hojita que están los géneros literarios, tienen este ejercicio que tendríamos que haber resuelto, pero ahora vamos a aclarar su duda para ver si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Estoy segura que con todas las aclaraciones que hemos hecho ahora, no hay dónde perderse, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Lee el siguiente texto y diga a qué texto pertenece o a qué género pertenece. Entonces leemos. Mire nuestra merced, aquí te aparece la raya. Respondió Sancho, cierra, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y los que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar las piedras del molino. Acá, por ejemplo, la duda que tenía Pablo se aplica. Estamos presenciando un diálogo. Pero si se fijan, la estructura global visualmente es de extremo a extremo. Es un párrafo. No puede ser el diálogo que tenemos en el género dramático. Entonces, si pensamos acá, ¿cuál sería la respuesta? Mateo, que estás con tu micrófono abierto, a ver, dime. Verán, ¿a qué género pertenece este texto que acabo de leer? Profe, me acabo de unir, se cortó mi wifi. No te preocupes. Alguien, cerramos el micrófono entonces, Mateo. ¿Quién puede decirnos a qué género pertenece el texto que acabo de leer? Al épico narrativo. Correcto, pertenece al género épico o narrativo, a pesar de que hay presencia de un diálogo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el otro ejemplo. El siguiente texto, ¿a qué género pertenece? Ortuño. No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje. Comendador. Conquistará poco amor, es la llave la cortesía para abrir la voluntad y para la enemistad la necia cortesía. ¿Qué ha pasado aquí en este ejemplo? Hay un lenguaje poético, quiere decir que los personajes, no los estudiantes, los personajes se están expresando, pero no con un lenguaje coloquial de diario, sino con un lenguaje poético. Entonces eso podría hacernos confundir, ¿no? Y de repente decir, uy, parece que está más para el otro lenguaje, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos va a dar la clave aquí? Esta estructura. ¿Se fijan? Esta silueta de acá. A ver, si vemos la forma, en general, pese a que el lenguaje es poético, ¿sí? ¿A qué género literario pertenece? Adrián Martínez. Dramático. Dramático. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Estos 2 ejercicios que ustedes tienen en su cuaderno, que tendrían en este momento que estar completando, porque ustedes lo tienen en la fotocopia, entonces permite
ver esos cuidados para no confundirnos, porque no es lo mismo el género lírico que el lenguaje poético. Nosotros incluso a diario hay algunos que podemos hablar con lenguaje poético, metafórico, con un poco de rima, adornos, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea género lírico. Puede estar incluido ese tipo de lenguaje en otro género. Entonces creo que eso es una aclaración importante. Gracias, Pablo, por preguntar, nos ha servido para hilar con lo que venía. ¿Quién tiene alguna otra pregunta hasta acá de lo que hemos estado trabajando, por favor, antes de entrar a ver lo que es la tarea? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Bueno, adelantamos. Si en el camino luego hubiera, va a haber otra parte de preguntas, entonces van a poder hacerlas también. Pierdan cuidado. Vamos a seguir entonces. Vamos a entrar ahora de fondo a lo que son nuestras actividades, que este es el trabajo para la próxima semana. Entonces, en la última parte de su hojita del género literario en su cuaderno, indica 3 actividades que ustedes deben desarrollar. Entonces, yo les voy a explicar en detalle cómo van a resolver estas actividades una a una en su cuaderno, ¿ya? Dice la consigna que deben buscar 3 fragmentos de obras que correspondan al género épico o narrativo y deben transcribirlas en su cuaderno. Ahora, claramente estamos usando la palabra fragmento. Quiere decir una parte de la obra, no toda la obra, ¿de acuerdo? Porque imagínense, transcribir toda una novela, qué castigo, ¿no? Hasta un cuento, sí, es demasiado, porque la tarea se trata de que ustedes me demuestren a través de ella si han logrado captar la definición de género literario y si la pueden operativizar, es decir, soy capaz de reconocer, tengo este libro, ¿a qué género literario pertenece? Entonces, de aquí en adelante, si yo pidiera un análisis literario, ¿a qué género literario pertenece esta obra? No me digan, no dice profe, sino que ustedes pueden decirlo porque saben cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, 3 fragmentos de obras que correspondan a este género. ¿Dónde pueden buscar? Por eso es importante los subgéneros que yo les mencionaba antes, ¿no? Novela, cuento, fábula, mitos, ¿no? El material que ustedes tengan a disposición en casa, en el internet, porque es un trabajo de identificación, no es de creación. No tienen que crear los textos, ¿ya? Ahora, en su cuaderno me van a poner así ordenadito. En la parte del desarrollo de actividades, en la primera parte del cuaderno, pondrán pues de título actividades, pondrán la fecha de hoy, si es que empiezan a hacer hoy, o de lunes o de mañana, no sé, pero me ponen la fecha. Y debajo de este título, ya no es necesario, podrían copiar esta consigna y luego poner, sí es importante esto, género épico o narrativo. Porque ahí yo voy a ver qué es lo que van a trabajar y qué van a hacer. Ponen este subtítulo de género épico narrativo y numeran, porque tienen que hacer 3 ejemplos. Entonces ponen número 1 y van a empezar y van a abrir un fragmento, siempre se va a citar entre comillas, ¿ya? Para hacer notar que es una parte de un texto. Por eso es que se pone comilla al principio y se pone comilla al final, ¿de acuerdo? Entonces no nos podemos olvidar de poner las comillas, porque es un fragmento. ¿De acuerdo? No es todo el texto. Ahora, segunda aclaración. Ustedes dirán, ¿qué son estos puntos suspensivos al principio y al final? Dependiendo de cuál es el fragmento que ustedes han escogido, pueden que solo usen uno o puede que utilicen los dos, al principio y al final, o solo al principio o solo al final. ¿De qué se trata? ¿Qué significan estos puntos? Estos 3 puntitos significan que antes de este párrafo que ustedes están escribiendo, hay texto. O sea, antes de eso hay otro texto que yo no he tomado en cuenta, ¿verdad? Y cuando pongo los puntitos al final, quiere decir que esto no es lo último, sino que después de esto hay más texto todavía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre tomar de un cuento el primer párrafo? Entonces no va a ser necesario colocar estos 3 puntitos, porque no hay más texto adelante, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué pasa si yo decido tomar el último párrafo de un cuento? En la parte en que termina. Entonces ya no va a ser necesario poner los 3 puntos al final. Pero si yo voy a tomar un fragmento, un pedacito de texto, que como les he mostrado en los ejemplos, desde el principio hasta el final, aunque sea un fragmentito, se comprenda una idea clara para el que está leyendo, entonces ahí va a ser necesario poner al principio y al final.
No pueden faltar estos detalles, por eso es que he hecho esta silueta. Obviamente aquí en medio ya no he puesto los puntitos que van a separar las oraciones, ¿no? Ahora, no necesariamente va a ser un párrafo, ¿sí? Pueden ser 2 o 3. Tampoco exageren porque no se trata de cantidad. Insisto, lo único que necesito verificar en esta tarea es que si han sido capaces de reconocer es que están manejando el concepto ya en la cabeza y en la práctica de cómo identificar los géneros literarios. Eso es lo que necesito que hagan, ¿de acuerdo? Una vez que hayan escogido, lo han transcrito, terminan con la comilla y al lado me van a poner estos paréntesis. Deben identificar el autor y para identificar el autor, primero ponen el apellido del autor, una comita y detrás su nombre o los nombres que tenga. Punto y coma, cuál es el título del texto de donde han sacado este fragmento. Luego el año de edición y de qué número de página han sacado esto. ¿Ya? Entonces también vamos a aprovechar para tener contacto con el libro. ¿Ya? Puede ser de cualquier libro, de cualquier año, no tienen que ser libros modernos y ustedes tienen muchísimos libros porque leen bastante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde obtenemos estos datos? Ustedes conocen porque ya desde primero de secundaria hemos ido viendo las partes del libro, dónde puedo encontrar esta edición y todo lo demás que se va a ir observando. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes hayan hecho este trabajo, vamos a ir repitiendo una segunda vez y una tercera vez. ¿Por qué? Porque aquí arriba dice que tenemos que buscar 3 fragmentos de obras. Entonces aquí sería el primero, el segundo y el tercero. Entonces así se tiene que ver su tarea en su cuaderno, ordenadita. Subtítulo, primer fragmento, segundo fragmento, tercer fragmento. Esa sería la primera tarea del género épico o narrativo. ¿Va? Luego vamos a la segunda consigna que tienen en su fotocopia. Dice, busca 3 obras que correspondan esta vez al género lírico y transcribimos en el cuaderno. Lo mismo que en el otro caso. Ponemos, pueden copiar la consigna, copiamos el género lírico y empezamos con la estructura. Entonces, ¿qué hacemos en esto? Vamos a buscar, como decíamos en los subgéneros del principio, ¿sí? Vamos a buscar, pues, canciones o himnos. No necesitan ser extensos, ¿sí? Con que, como ven aquí en el ejemplo, tengan 2 estrofas. Ahora sabemos que en la rigurosidad de lo que era el género lírico antiguo, porque ahora hay variaciones contemporáneas, modernas, entonces se exigía que siempre sean 4 versos para formar una estrofa, pero es muy probable que ustedes se encuentren, especialmente en los poemas, estrofas que son de 2 versos, o a veces hasta de 1, va a depender mucho del estilo del escritor, ¿verdad? Pero no importa, lo importante es que ustedes identifiquen, encuentran, me ponen el título, el autor, y me escriben la obra del género lírico, ¿ya? Ahora, si digamos han escogido una canción, puede ser pues una estrofa, el estribillo y la otra estrofa, aunque tenga muchas más. No nos vamos a cansar escribiendo cantidad, ya no necesitan hacer todo. O un himno, por ejemplo, no lo van a copiar todo. Simplemente que nos permita ver que han entendido la estructura, que la han identificado y la tienen. Entonces ustedes hacen lo mismo 3 veces, porque nos pide que hagamos 3 obras. 1, 2, 3. Probablemente muchos de ustedes me digan, profe, vamos a hacer así lado a lado. Por cuestiones de la diapositiva yo lo he puesto lado a lado, porque hay espacio, ¿no? Pero ustedes podrían hacer, como en el caso del género narrativo, épico narrativo, ponen primero 1, debajo ponen el 2 y debajo ponen el 3. Ahora, si les da el espacio como para hacer esto, también pueden hacer. No hay ningún problema, ¿no? Esto sería para optimizar el espacio, ¿no? De la hoja también, del papel. Esta sería la segunda actividad. Y la tercera y última actividad sería para el género dramático, que tienen la instrucción igual. Y dice 3 obras que correspondan y vamos a transcribir fragmentos. Ya se me olvidó poner acá, lo siento. El género dramático ponemos de título en el cuaderno y ponemos igual, numeramos el número 1 y ponemos el título de la obra y el autor. Y ahí empezamos con los diálogos, ¿no? Yo les he puesto personaje 1, 2, pero no es tan real porque puede ser que intervengan hasta más personajes en el fragmento que han escogido. Pero sí la recomendación aquí, chicos, no es que como está aquí 1, 2, 3, 4, 5, la profe ha puesto 5, entonces ahora yo también tengo que poner 5 veces y ya está. No, esto es solo un ejemplo,
¿verdad? Entonces ustedes lo que tienen que primar es que el fragmento de la obra de teatro que vayan a escoger, que la mayoría va a haber obras de teatro, me imagino, entonces desde el principio, desde el primer diálogo hasta el último, plasmen una idea, aunque cortita, pero completa. No que sean cosas así sueltas, que yo no sepa de dónde ha salido esto y de qué está hablando, ¿no? Empezaremos a dar esa secuencia de estructurar. Un fragmento es una parte pequeña, pero completa. Tiene un principio, un desarrollo y un final. Chiquititos, pero tiene. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el trabajo en cuanto a lo que es el género dramático. Terminan de hacer los diálogos según se requiera y luego en la parte de abajo, entre paréntesis, me van a colocar cuál es el número de la escena, el acto o el subtítulo. ¿A qué me refiero esto? Ustedes ya van a empezar a conectarse con estos textos y van a ver que en la estructura del teatro están no como las novelas que están divididas en capítulos, sino que el teatro está dividido en escenas. Estas escenas a su vez tienen actos, y esto hemos visto un poco el año pasado, o en algunos casos, como en los libros de la literatura griega, porque ya responden a otras estructuras, tienen subtítulos, ¿no? Y dentro de los subtítulos van haciendo otras divisiones. Entonces, la idea también de este trabajo es que ustedes conecten con otros libros para que vayan descubriendo, ¿no? Y en la próxima sesión de videoconferencia vamos a socializar también qué diferencias han encontrado, qué novedades han encontrado diferentes de la estructura, pero que han podido ustedes darse cuenta de que correspondían a ese género, ¿no es cierto? Y luego de que hayan identificado esto, el número de escena, el acto o el subtítulo, no es los tres, sino lo que sea necesario de acuerdo al fragmento que ustedes han sacado, me señalarán cuál es el año de edición de ese libro y el número de página de donde han sacado el fragmento. Esto se debe repetir 3 veces también, ¿no? Entonces esto lo vamos a repetir 3 veces. Aquí ya no me ha entrado, pero ponemos 1, hacemos todo esto, otra vez 2, todo y 3. Y lo tenemos en el cuaderno, ¿no es cierto? Entonces esa es la actividad. Ahora, ¿para cuándo es? Y se los he puesto en la presentación porque como la estamos grabando, entonces así ustedes lo tienen presente y no se les olvida, aunque les voy a poner recordatorio en el Classroom. Cuando sube el video de la videoconferencia les voy a poner también esto. Dice, este trabajo se lo hará en el cuaderno y se debe enviar imágenes del mismo por Classroom. O sea que lo ideal sería que me manden 3 imágenes, chicos. Porque a veces creo que de todo ángulo y de todo lado y no podemos. ¿Cuándo va a ser esta entrega? El 15 de mayo. Y el 15 de mayo es el viernes de la próxima semana. O sea que esta tarea es para esa fecha, desde hoy día. Ya estamos trabajando, ¿no es cierto? Y no es difícil y podemos hacer pronto. Ahora, quiero sugerirles algo. Yo acá les he añadido una aplicación. Pueden descargar, he sacado esta foto del celular desde el Play Store. Entonces, la aplicación se llama Microsoft Office Lens. Como dice acá, es un escáner de bolsillo para documentos y tiene una bondad muy interesante, chicos, que no ocupa mucho espacio, pero además es que ustedes la manejan desde su celular, sacan la foto y a partir de momento entran al programa, ¿no? Sacan la foto y cuando ya está, pueden reducir, o sea, ustedes pueden sacar, no necesitan enfocar la foto así perfecta, sino que sacan la foto y les da la opción de que pueden recortar solo la parte que necesitan, por una parte. Y por otra parte, cuando ya dan que está bien la imagen, pasan y para grabar les da varias opciones de grabado. Pueden grabar como PDF, pueden grabar como imagen, pueden grabar como archivo de Word, por eso es como un escáner, y tiene 2 o 3 más opciones interesantes, ¿no? Y es gratuita, y es de Microsoft Office, entonces es muy buena. Entonces yo les rogaría, yo creo que la mayoría va a poder hacerlo esto en su celular, que puedan descargar y saquen fotito de su tarea con este programa y me lo manden como PDF. ¿Qué virtud tiene esto? Cuando me han estado mandando las otras tareas, están enfocadas o hay reflejo de luz. Entonces yo tengo que leer, chicos, para ponerles la nota. ¿Lo ves? Entonces no me deja leer. Y cuando amplío la foto, solo me deja ver la parte de arriba y como lo agranda, como una ampliación en fotocopiadora, ya no me deja ver lo de abajo. En cambio, si está en PDF, mantiene el formato original, la legibilidad de su cuaderno, y además que yo puedo ir subiendo como si fuera una hoja en la computadora en la que no pierdo ninguna de las preguntas, no necesito ampliarlo, y además ocupa menos espacio en la plataforma. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos muchas ventajas, porque la plataforma ahorita, por ejemplo, está saturada
porque no estamos pudiendo manejar algunos, especialmente los más pequeños, no necesariamente ustedes, y la satura, porque mandan muchas veces, o porque mandan en formato video, o mandan formato imagen, incluso una fotografía. Entonces yo les rogaría si pueden hacer esto, va a ser una gran ayuda para todos, y yo creo que les puede servir también para las otras materias, ¿ya? Entonces hasta acá yo he querido preparar la clase de hoy día así bien concreta, sencillita, para que no nos cansemos. Tenían su examen de matemáticas, yo sé que están agobiados con un montón de cositas, entonces me gustaría saber si de la tarea, ahora estamos hablando de la tarea, tienen alguna pregunta para poder hacer. Les escucho. Profe, por ejemplo, yo tengo un libro que es un poemario, ¿podría utilizar del género lírico de ahí todos los poemas? Sí, es posible. Lo que sí siempre trataremos de, ¿no? Porque también es importante e interesante que ustedes puedan interactuar con distintos tipos de libros, autores, biografías. Yo sé que ustedes son lectores, pero si en algún caso por estas limitaciones de la cuarentena no tenemos acceso a más libros y solo me queda ese y no tengo más, perfecto, lo hacemos de ahí, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Belén? Ok. ¿Alguna otra duda?